Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias nuevamente por estar con nosotros en estas pláticas semanales que el Colegio Internacional de Profesores de Cosmología ofrece a través de la escuela. El día de hoy vamos a tratar de hablar sobre la carta natal de Nelson Mandela, un personaje muy importante, una persona que revolucionó mucho lo que es la mentalidad de Sudáfrica. Y lo va a dar nuestro profesor David Sabrienta Razón. Él es un investigador en el campo de las ciencias sagradas, ha funcionado su doctorado en Ingeniería del Diseño y del Conocimiento con su pasión por la astrología, la espiritualidad laica y la terapia gestal. Con un doctorado que cruza fronteras entre la ingeniería y la introspección humana, David se encuentra en la búsqueda del diálogo único entre el mundo científico y el espiritual. En su trayectoria como consultor organizacional, David ha implementado principios de Socracia en diversas organizaciones, llevando consigo un enfoque que equilibra la estructura y la empatía. Su trabajo en terapia gestal se destaca por su innovadora aplicación de la teoría del self, ayudando a grupos y organizaciones a alcanzar un entendimiento más profundo de sí mismos dentro de sus contextos laborales y personales. Como conferencista, David ha compartido su visión en varios eventos internacionales, discutiendo la integración de prácticas espirituales y astrológicas en el ámbito de la gestión empresarial. Se encuentra la búsqueda de un profundo entendimiento de cómo las antiguas ciencias sagradas, como la astrología, la Kabbalah y el tarot de Marsella, pueden influir positivamente en la vida moderna, tanto a nivel individual como colectivo. Dominando tanto el español como el inglés, David ha llevado su mensaje a audiencias globales. Su interés en viajar y explorar diversas culturas le ha permitido ampliar su comprensión de las prácticas espirituales alrededor del mundo, enriqueciendo así su enfoque holístico en su trabajo. Pues muchas gracias, David, por estar con nosotros el día de hoy. Tema interesante. Adelante, por favor. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias al Colegio de Profesores de Cosmobiología. Y sí, hoy nos vamos a adentrar en la carta astral de Nelson Mandela, un personaje tal como indicamos, como un hito, ¿no? Que habla de los valores de desarrollo de humanidad y que, en cierta manera, su propia experiencia vital nos abre las puertas al desarrollo de esta era acuariana en la que pues poco a poco vamos adentrándonos. Sin más de dilación, para ir entrando en materia, sí que como siempre es una cuestión el indicarles que el objetivo, como siempre, cuando iniciamos para mí una plática, una charla, una conversación, es poder estar en un punto de atención interna para poder entender y asumir y desvelar toda aquella información que nos pueda ayudar, ¿no? En nuestra evolución de nuestra conciencia. Entonces, como de costumbre, les animo por un momento, vean esto en directo o en diferido, a que puedan cerrar los ojos, buscar una postura recta, relajar el cuerpo, atenderlo. Y vamos a hacer una serie de 4 respiraciones. Una primera respiración para bajar a la tierra y conectar con nuestro cuerpo para atender cómo está en el momento presente, aquí y ahora, simplemente como testigos de ese instrumento que nos permite accionar nuestras experiencias en este plano. Una segunda respiración para abrir nuestro corazón, para abrirnos a la experiencia que nos mueve y nos conecta con las emociones, con todo ese elemento de agua que nos vincula unas a las otras personas en esta experiencia. Una tercera respiración para conectar con el elemento aire, para abrir nuestra mente, para conectar con nuestras ideas, para dejar aquellos pensamientos del pasado a un lado o de aquellos quehaceres pendientes del futuro y quedarnos lo máximo posible en este presente, atendiendo a toda aquella información relevante para nosotras. Y por último, una última respiración para conectar con el elemento fuego, con lo más profundo de nosotras mismas, que nos conecta con la inmensidad, con la experiencia, con todo aquello que nos une y que nos permite asomarnos al absoluto, cuando podemos situarnos en ese momento, en ese espacio profundo de totalidad. Muy bien, dicho esto, ya pueden ir abriendo los ojos y ya teniendo. Bueno, en esta explicación primero les voy a plantear un poco en el desarrollo de esta explicación de la carta astral, en qué me he basado para poder hacer este estudio, cuál ha sido un poquito el método que he utilizado
Y después, a partir de ahí, cómo me he centrado fundamentalmente en dos apartados, ¿no? Una parte psicológica de Nelson Mandela y por otro lado en la posibilidad de observar cuál es la correlación de momentos claves de su vida con, con aquellos, con experiencias astrológicas, tanto por un lado con los tránsitos, como por otro lado con otra técnica que generalmente no es tan conocida, desarrollado por el matrimonio Huber, que es el punto de edad, que se puede entender como un tipo de secundero, como una especie de reloj vital que va recorriendo el horóscopo activando zonas por ese contacto de los diferentes planetas en momentos determinados y por esos pasos de diferentes cambios de signos y de casas, ¿no? Y evidentemente, como otra de las técnicas que voy a utilizar puntualmente, los tránsitos, sobre todo aquellos más lentos, ¿no? El movimiento de los astros, no tan solo en esa fotografía que es nuestra experiencia, nuestra carta astral, sino en ese posible desarrollo, ¿no? Y ahí vamos a también considerar siempre a nivel un poquito más técnico, no se asusten para quienes se van introduciendo a la astrología, pequeños orbes, ¿no? A nivel de aproximadamente un par de grados, 3 grados, y aquellos casos transpersonales más lentos únicamente 1 grado, y en aquellos eventos, pues no vamos a únicamente plantear una rigidez del día, sino que se van a generar unas ventanas de aproximadamente unos 30 días. La idea también en el desarrollo de esta charla no es ser demasiado técnico, esto lo explico simplemente para hacer pues, una explicación, una comprensión del marco, e ir centrando e ir explicando pues, a nivel más pedagógico, pues un poco que vayamos aprendiendo no tan solo de la propia experiencia de Nelson Mandela, sino también, ¿no?, de aquellos aspectos que podamos aprender de nosotras mismas. Así, lo que es en sí la carta que voy a utilizar está ajustada a las 12:19 de la mañana. Sí que es cierto que podrán encontrar en internet, si hacen un poco de investigación, otro ajuste vinculado con que el nacimiento de Nelson Mandela se vincula a las 7 de la tarde. No voy a entrar por los motivos por los cuales se puede ubicar también, que tendría una pequeña justificación. Simplemente mi experiencia al hacer este estudio astrológico he podido corroborar cómo hay una gran abundancia de información que me hace que me vincule más precisamente hacia el estudio de esta hora en concreto. Y así nos adentramos, les enseño por un lado el planteamiento de lo que es la carta astral en un sistema completo y actual, teniendo en cuenta pues, lo que son aspectos como Lilith que podemos encontrar al lado de Marte o la posición de Quirón. Y pongo a su lado también en la parte derecha, porque esta es la distribución que he ido siguiendo para lo que es la técnica del punto de edad, que este de forma rigurosa es el planteamiento de la escuela de Huber, en la cual, digamos, no se tiene en consideración, se tiene en consideración hasta los transpersonales y, digamos, el ajuste del tipo de casas tiene una pequeña variación bajo el sistema más general que es el de Placidus. De una manera o de otra no hay una gran modificación. Y si vamos profundizando así con este punto, primer punto, ¿qué elementos clave vamos a encontrar en esta carta que nos puedan ayudar? Por un lado, tener en cuenta la posición del Sol, ¿no? En la parte superior, relativamente cerca de la zona del medio cielo, ¿no? Indicándonos como esa posición de predominancia eh, podemos encontrar. Luego, otro elemento clave también en Cáncer, vamos a encontrar esta posición de conjunción de Plutón y Júpiter, en el cual nos va a hablar ya de esa parte de ese cuidado del pueblo. Cáncer, recordemos que es esa energía de cuidado de la comunidad, pero a la vez este Júpiter al lado de Plutón nos va a indicar también una gran transformación del personaje que quien si conocen por poco de la vida de Nelson Mandela, recordarles que vive prácticamente 27 años encarcelado. Y nos habla también de una experiencia de aceptación y de transformación casi espiritual, podríamos decir, muy ligada a lo que podemos entender a lo que son trabajos de la casa 8 y de la casa 12. Luego, otro elemento clave interesante, esa posición de la luna en Escorpio que nos va a sugerir esa resistencia emocional y lealtad intensa a sus propios valores. Ese después, la posición de Mercurio conjunto a Saturno en Leo, en la casa 10 asociado a esa oratoria estructurada, ¿no?, que tan excelsa era en su caso, y ese rol también, también de estadista, ¿no?, de poder conocer las leyes adecuadamente. Y por último, otro elemento clave en el cual nos vamos a basar para ir profundizando en el estudio de la carta de Nelson Mandela va a ser precisamente este Urano en Acuario,
que va a introducir esa clave de esa reforma en el orden social que generó, ¿no? Recordar que Nelson Mandela cuando nace había todo lo que era el apartheid, ¿no? Todo lo que eran las personas de raza negra estaban apartadas de la sociedad completamente, ¿no? Y él permite transformar esa sociedad de manera profunda hasta, pues, evidentemente llegar a ser presidente de su país y de ahí la imagen que encontrábamos en la portada, ¿no? De uno de los billetes, ¿no? Y a partir de estos ejes vinculados a Cáncer, Leo, Escorpio y Acuario, va a ser el telón de fondo en el cual vamos a ir desarrollando este estudio. Así, iniciando, vamos a ir esa primera parte y vamos a ir hablando de elementos de su psicología, de su carácter, según la carta astral, ¿no? Que nos puedan ayudar a ir comprendiendo también quién era y cómo eso se puede vincular claramente viendo su carta astral. Por un lado, una de las cuestiones claves que podemos ver, observar es, como ya decía, esa posición de ese sol en Cáncer en la casa 9, prácticamente una zona que podríamos decir dentro de la casa en punto de reposo, que lo que nos indica es un instinto profundo y además que tiene una conexión este sol de trígono con la luna. También una parte magnética, ¿no? De esa luna en Escorpio en la casa 1, en la cual va a buscar siempre una necesidad de rediseñar su concepto de hogar, de tribu, de país, ¿no? Y de pertenencia. Y de ahí estaría vinculado precisamente ese quincuncio que lo conecta con Urano retrógrado, es decir, una revisión, mira hacia adentro, precisamente en Acuario, ¿no? En esa parte revolucionaria y en la casa 4, que es lo cual nos invita precisamente a esa energía de revisión. Más que elementos podemos observar también, como ya decía, ¿no? Esa parte de conjunción de Júpiter y Plutón en la casa 8 que van a describir una vida ofrecida al cuidado de la comunidad, ¿no? Esa parte canceriana y templada por procesos de pérdida y de renacimiento, ¿no? Va, aparte de la experiencia en la cárcel, justo cuando estaba allí, va también a vivir en vida el fallecimiento de uno de sus hijos, ¿no? Una vida bastante dura en lo que son los aspectos emocionales, ¿no? Vinculados por ahí. Y luego también ese hecho de encontrar esa conjunción de Mercurio y Saturno en Leo le van a aportar resistencia, ¿no? Y una palabra disciplina, esa capacidad también de poder dirigirse su compromiso y su dedicación de forma inquebrantable a través de los años para conseguir aquello que visionaba desde joven, ¿no? De hecho, esto se puede encontrar a nivel biográfico en un discurso que generó en 1964, ¿no? Previamente a lo que fue el desarrollo de su encarcelamiento, en el cual indicaba en esa época que había atesorado, decía literalmente, he atesorado el ideal y si es necesario estoy dispuesto a morir por él, ¿no? Esta frase lo que nos indica ese compromiso, ¿no? Ese propósito y esa voluntad inquebrantable, como decía. Otro de los aspectos a nivel de personalidad clave es esa capacidad de lealtad, patriotismo y vínculos, ¿no? Con también esa posición de Sol y Júpiter en Cáncer, nos habla también de esa pertenencia, de esa raíz como principal rector, ¿no? Además, esa luna en el ascendente en Escorpio va a enseñarnos también esa necesidad de proteger al clan y de no abandonar a los suyos en la adversidad. Recordemos también que la luna, cuando la miramos y la observamos a nivel de astrología mundial, nos habla del pueblo, ¿no? Y en una figura predominantemente de liderazgo, de representación, de esa posición de Neptuno también en Leo, ¿no? Hablándonos también de la mirada hacia la inmensidad, hacia lo que es la profundidad del conjunto de la vida, ¿no? Nos rige también precisamente de esa conexión, ¿no? Y eso también se tradujo en su liderazgo cuando estuvo en el partido que fundó, en el ANC, y esa construcción de alianzas que siempre tuvo en mente desde su adolescencia, entendiendo las diferentes culturas que habían, sin perder ese foco en la dignidad de su pueblo. De hecho, cuando estuvo en la cárcel, organizó redes de estudio y apoyo, e incluso generó vínculos de respeto con algunos guardias, ¿no? Entendía que la pertenencia no era un cierre, ¿no? Era un cuidado extendido. Las preguntas las iremos respondiendo al final de lo que es la charla, digo, para como y está viendo un comentario por ahí. Luego, posteriormente, ¿qué otro elemento clave dentro de la personalidad podemos destacar de Nelson Mandela vinculado con todo lo anterior? ¿No? Ese arquetipo de entrega. ¿Y eso de dónde podemos encontrarlo?
precisamente esa posición de Marte en Libra en conjunción con Lilith en la casa 12 nos va a nos va a sugerir esa lucha en contextos de encierro, de aislamiento, ¿no? Recordemos ese sentido arquetípico de la casa 12 antiguamente como la cárcel, ¿no? Y después esa casa 8 como hablaba, ¿no? Cargada de elementos, habla de esa transformación a través de las experiencias vitales, ¿no? La casa 8 vinculada a Escorpio, generalmente para simplificar, ¿no? Y esos 27 años de prisión que comentaba, no los vive como un paréntesis, sino como un laboratorio de servicio, ¿no? Como un estudio para realizar estudio por correspondencia, para establecer procesos de mediación, buscar formas de sostener al grupo. Esa carta, ¿no? Dibuja precisamente de Nelson Mandela esa energía que podríamos decir como un apostolado laico, ¿no? Como un servicio a la comunidad, ¿no? Como una figura espiritual en la cual no se huye del conflicto, sino que busca tramitarlo con un método, con un orden, ¿no? Con esa idea de sacrificio a nivel más profundo. Otro de los elementos clave, sin duda, también esa capacidad de oratoria, ¿no? De liderazgo, de carisma que tenía. Esto se vincula a la idea, a esa conjunción que podemos encontrar en Leo, esa representación de un medio en Leo, es una representación en la cual es visto, ¿no? Ese yo soy queda plasmado y como ante un liderazgo fuerte. Y esa idea, esa posición en Saturno nos describe una capacidad de hacer discursos de forma estructurada, sobria y magnética. No olvidemos que precisamente este Mercurio está también en cuadratura con la Luna, ¿no? Y entonces no es que sea, o mejor dicho, no es que fue Nelson Mandela un orador florido en sus explicaciones, sino que era eficaz, ¿no? Y como decía después, también ese Neptuno, precisamente cerca del medio cielo, nos favorece en esa proyección icónica general. Luego, aquí lo podemos encontrar especialmente, ¿no? Como cuando decía, hablaba precisamente de ese alegato de 1964, donde buscaba ser estratégico en sus palabras, ¿no? Y luego un discurso mucho más posterior en el tiempo, ya cuando consiguió su libertad, en 1994, ya en clave de reconciliación, ¿no? En ambos discursos uno puede encontrar cómo la palabra lo que busca es ordenar el conflicto y convertirlo en pura política. Otro de los elementos clave también es esa capacidad de Nelson Mandela de vincularse, como ya decía, a la idea de libertad, de reforma y de no conformismos. Y esto, como ya comentaba, está vinculado esencialmente a esa posición de Urano en Acuario retrógrado en la casa 4, ¿no? En lo que se busca reformar esas bases del país, ¿no? Ese eje, el Leo-Acuario, va a contraponer ese liderazgo creativo y ese cambio sistémico que podemos ver precisamente ese Marte en la casa 12, ¿no? Frente a un Plutón, conjunción con Júpiter, recordándolo, que nos va a sugerir una estrategia ante el poder, ¿no? Esto a nivel biográfico, ¿cómo lo podemos observar? Cuando pasó de una resistencia cívica a una más violenta, y después también cuando posteriormente tuvo un rechazo consciente a esa parte violenta para a partir de ahí poder entender cómo la libertad se adquiría por otros ámbitos. Entonces, todo ese movimiento de rebeldía busca una causa, no es un rebelde sin causa, que sería el arquetipo de Acuario, ¿no? Buscamos encontrar un fin, un sentido, ¿no? Y siempre con unos límites éticos y concretos. Y por último, otro de los rasgos a destacar, sin duda, cuando nos encontramos ante la posición, en este caso de Nelson Mandela, es esa capacidad de resistencia, de voluntad y de derechos. Y ahí, ¿qué es lo que vemos? Por un lado, lo que nos encontramos es esa posición de Luna en Escorpio, más en ese énfasis que comentaba en la casa 8, que es lo que nos va a hablar de una persona resistente. Además, Saturno, como comentaba con conjunción con Mercurio, va a aportar criterio y constancia. Y así va a tener esa capacidad de defender derechos individuales desde la propia disciplina del derecho, ¿no? Generó un bufete. Y además tiene una capacidad de temple frente a la autoridad. De hecho, también nos encontramos precisamente en esa posición de Neptuno en casa 10, más en la parte de la sombra, altibajos a nivel afectivos y de reputación. De hecho, se casó 3 veces y a nivel emocional a veces tuvo tensiones serias, pero mantuvo un eje central permanente donde la claridad, el deber y el cuidado eran elementos clásicos a la hora de plantear su propia personalidad. Pero bueno,
Esto desde esa parte más que podemos entender su propia experiencia vital vinculada con la carta astral desde la parte psicológica. Pero también es relevante poder centrarnos en entender qué momentos, cómo astrológicamente se pueden entender momentos claves de su vida y cómo eso puede ayudarnos a comprender cómo nuestra propia vida está, se puede visualizar siempre, evidentemente, a posteriori y la podemos comprender con esas correlaciones a nivel astrológico. Y en su caso, la verdad es que he ido seleccionando simplemente aquellos aspectos destacados, pero sin duda les puedo indicar que hay muchos más y realmente sería para poder hacer un trabajo en profundidad de todo lo que son, cómo se puede explicar incluso desde su infancia, momentos concretos y específicos. Así, eh, voy a tratarles de organizar pues, sus momentos a nivel lineal de esos desarrollos, basando fundamentalmente, como les decía en el inicio, en esta técnica del punto de edad, ¿no? Y a partir de ahí, la idea es entender un poco cómo momentos clave que podemos situar, comprendiendo que en esta técnica del punto de edad, lo que hacemos es, cuando observamos de una cúspide a otra cúspide de casas, según esta técnica, lo que estableceríamos son 6 años. De esa manera, cuando hacemos el desarrollo completo, lo que tenemos son 72 años. Además de, por no entrar en otros aspectos puramente técnicos. El primero, sin duda, es este aspecto de la infancia y de la adolescencia y de giros del destino que se encuentra, sin duda, Nelson Mandela en sus primeros años. Así, nos encontramos que uno de los aspectos singulares es poder encontrar el nodo norte precisamente prácticamente a los 7 años. Y ahí es justo curioso porque en ese momento hay a Nelson Mandela de un entorno esencialmente rural y muy tribal, lo llevan por diferentes cuestiones a nivel familiar a empezar a darles una enseñanza profunda debido a la religión de sus padres. Pero no solamente nos encontramos eso, sino que además 2 años después, en el paso entre Sagitario y Capricornio, Sagitario nos podríamos encontrar pues, como una etapa de su vida más abierta, ¿no? Más social, cuando hay un paso de la edad precisamente a lo que es la parte de capricorniana y además teniendo en cuenta la importancia de este Saturno en la parte superior, justo es cuando muere su padre, ¿no? Y es donde, digamos, hay además una posición a ese punto justamente de lo que sería la posición entre Júpiter y Plutón, ¿no? Digamos que ahí atravesaríamos por ese punto, sería una oposición precisamente en esa situación. Y, y esto lo que nos indicaría justamente sería como ese paso de responsabilidad, e incluso un suceso muy grave que le hace como tomar un poder y vivirlo de una forma amplificada. Además de tener pues, eso, una capacidad de atención al propio deber. Y después, posteriormente, antes incluso de lo que es la mayoría de edad, a los 16 años, justo en un momento en el cual por punto de edad sería la oposición al Sol, es decir, estaríamos hablando de esta zona de aquí, justo en ese momento es cuando él vive lo que es en su tradición de origen, se establece como un rito de paso, ¿no? Donde en ese momento hay una confrontación clara con su identidad y es donde empieza a desarrollar un rol comunitario, donde se visualiza como lo que son los ritos de paso en las tradiciones tanto africanas como tradicionales en la experiencia humana, donde ya la persona deja de ser un niño y pasar a ser un adulto. Y en la comprensión profunda de sí mismo, de atención a la diversidad de las diferentes culturas y teniendo en cuenta que había una misión profunda en su experiencia de vida. Así, cuando ya va desarrollándose y llega a la juventud, esto estamos hablando ya de los años del 35 al 37, ahí lo que nos encontramos es el paso precisamente del primer momento del movimiento del Capricornio Acuario, donde ahí lo que va a aparecer es esa idea también de búsqueda del igualitarismo y de una parte grupal, va a encontrar a la hora de toda una serie de actividades profundas en una especie de a nivel de educación, no tan solo su experiencia personal, sino cómo había una diversidad de personas con diferentes culturas dentro de su propio país y eso le abre a una visión más colectiva. Y en 1940 nos encontramos justamente con el punto de edad en conjunción con este Urano en Acuario.
un momento de ruptura con la tradición, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que lo que era en su situación personal, al fallecer su padre, lo llevan, que eso se me olvidó comentarlo, con otra familia más adinerada, y entonces la familia, el padre concretamente, esa familia que le acoge en su momento para darle unos estudios profundos, entonces le organiza un matrimonio pactado. Y en ese momento, ante esa experiencia, lo que hace es directamente romper con la tradición y con su hermanastro, podríamos decir, huye a Johannesburgo, a una ciudad a prácticamente, pues eso, estamos hablando de una distancia bastante larga, allí en Sudáfrica, con el objetivo, pues eso, de ser libre, ¿no? Y con esa energía muy patente, ¿no? Que podemos encontrar precisamente en conjunción con ese Urano, en esa posición que nos abre precisamente también esa vinculación de ese quincuncio con el Sol, ¿no? Con un poco así de incertidumbre, de locura, ¿no? Pero mirando por sus propios valores. Y luego, incluso podemos avanzando un poco a nivel vital, justo haciendo un trígono con la posición de Venus, cuando tiene un primer romance, ¿no? A nivel de lo que es 1943. Y es, digamos, justo ahí hay toda aparece además una posición profunda de conexión con lo que disfruta, ¿no? Con su propia pasión, ¿no? Entendiendo Venus también no tan solo vinculado con lo que es el sexo femenino, con nuestra parte femenina, sino con lo que disfrutamos, ¿no? Y de ahí esa parte también de esa vocación por el derecho y la política. Y ya progresivamente en el siguiente ámbito, ya pasamos a 1944, en ese momento funda lo que es la Liga Juvenil de ANC, ¿no? De este partido político. Ahí precisamente está en lo que nos encontramos es una experiencia vital profunda, no está recogido tanto en esta carta astral, sino que hablaríamos en la carta nodal. Según Huber, la carta nodal es como un resumen de experiencias previas de la persona, y en ese momento está reflejado como hay una conexión también con ajustes, ¿no? Donde hay una redefinación de exactamente para dónde quiere hacer, ¿no? Donde la responsabilidad aparece, ¿no? Hablando justamente de una conexión con Saturno a nivel más profundo. Después, si adentramos en el tiempo, ya en 1952, lo que nos encontramos aquí ya es justamente ya la apertura de lo que es el paso justamente de entre Tauro en la casa 7 de Tauro a Géminis, hay una movilización, ¿no? Después de haber tenido una experiencia profunda en su vida, aquí lo que hay es un paso a nivel relacional donde se mueve hacia la parte geminiana con una energía a la hora de poder profundizar en su discurso, de expandirse a partir de ahí. E incluso también nos encontramos un poquito más adelante, en 1958, vinculado precisamente con esa posición de Venus, justo un momento vinculado con lo femenino, porque se divorcia por primera vez y a los pocos meses se vuelve a casar, ¿no? Por ahí. Luego, continuando con este proceso y adentrándonos en aspectos más relevantes de la propia experiencia de Nelson Mandela, que ya vamos profundizándonos y adentrándonos precisamente en el territorio de la Casa 8, ¿qué nos encontramos? Por un lado, en lo que nos encontramos por un lado es el nacimiento de lo que es la parte política clandestina, ¿no? Donde se desarrolla, y en 1962, adentrándose justamente con este punto que tenemos señalado, perdón, 1962, lo que nos encontramos en este punto es una conjunción precisamente con Júpiter y Plutón en la casa 8. ¿Esto qué nos va a hablar? Claro, el territorio propio del punto de edad de la casa 8 es lo que podemos vincular tradicionalmente por lo que es la idea de una transformación de la crisis de los 40. Claro, una casa 8 que nos vincula en esa energía de Escorpio. Y en ese momento, ese arresto lo que está vislumbrando es precisamente una energía de indagación, de introspección. Y justamente va a ser en 1964, haciendo justamente conjunción perfecta con Plutón, donde ahí, además en punto de reposo de la casa 8 de introspección, donde va a tener justamente un ejercicio, un momento de muerte simbólica. Y es cuando vive precisamente lo que es la cadena perpetua, ¿no? Donde comienzan esos 27 años de arresto profundo,
donde si profundizáramos en todo lo que es a nivel de tránsitos, por no, en todo caso en las preguntas si quieren podemos verlo en esa época, es muy interesante poder ver cómo hay todo un momento de mucha energía a nivel de clímax emocional y a nivel de ideas, ¿no? Con un gran movimiento de los planetas transpersonales, precisamente cuando entra en esa cadena perpetua. Justo Urano pasa en tránsito de Virgo a Libra, haciendo ya hablándonos de esa energía, ¿no? Vinculada con esa cúspide de la casa 12 en Libra y con ese Marte ahí indicado, ¿no? Luego, justo un momento personal clave, también relevante en su vida personal, es precisamente cuando nos encontramos en 1969 dentro de esa cadena perpetua, cuando fallece su hijo Denby, ¿no? En un accidente. En ese momento, justamente es interesante observar cómo hay toda una posición en conjunción en la parte nodal, disculpen que no he puesto la imagen, vinculada precisamente a una posición de oposición con Plutón, perdón, con Marte, hablándonos de justo de esa tensión, esa impotencia, esa energía retenida. Y además es muy curioso porque justo en ese mismo día donde muere su hijo, la luna está transitando por encima de su Plutón natal, ¿no? Es decir, hablándonos también de esa energía profunda y como la luna, como el elemento que mueve las energías, como conectándonos con ese dolor profundo dentro de su experiencia al morir su hijo. Más adelante, ya haciendo un salto temporal bastante grande, vamos a saltar a 1990, que es cuando, digamos que tiene la capacidad de poder volver a tener la libertad en Nelson Mandela. Esto es muy interesante porque justo en ese momento, en el 11 de febrero de 1990, es el momento, prácticamente ahí hay, quizás hay un orbe de diferencia, no es concretamente exacto, pero es justo cuando hace conjunción con su luna natal después de los 72 años, ¿no? Es decir, estamos hablando de que cierra un ciclo profundo de conexión y y vuelve, digamos, a empezar su segundo giro, ¿no? Dentro de lo que sería este planteamiento de punto de edad de lo que es el recorrido completo por la carta. Además, el simbolismo es muy claro porque justo en ese momento hace conjunción con su luna natal, que es justo como comentaba al principio, ese reencuentro con la pertenencia y con el pueblo, ¿no? Además, a nivel de tránsitos, Plutón justamente está en ese momento sobre su luna natal, hablándonos también precisamente de esa transformación emocional a nivel colectivo. Además, justamente también son otros tránsitos prácticamente perfectos, ¿no? Podemos encontrar el tránsito Júpiter estaba además justo sobre el tránsito de Júpiter sobre su Júpiter natal, ¿no? Hablándonos también de esa apertura y esa recuperación de una fe profunda en sí mismo, ¿no? Además, Animal, esto lo podemos observar, ¿no? Justo como hecho biográfico, cuando justo en ese momento escribe una carta en la que él siente que es un volver a empezar, ¿no? Sin negar lo vivido, ¿no? Como consciente de todo el proceso vital de sus 72 años, ese ciclo completo vivido, como a partir de ahí, digamos que nos permite como poder cerrar y experimentar por ahí. Y luego, así ya, para ir cerrando, nos quedan como dos momentos clave también a nivel de desarrollo y de comprensión, y qué nos podemos encontrar por ahí. Por un lado, por un lado tenemos esa parte de ya, a partir de esa segunda vuelta del zodíaco, un momento de liderazgo, ¿no? Donde recibe el premio Nobel, donde llega a ser presidente de Sudáfrica, donde lo que nos encontramos precisamente son momentos clave de reapertura y de conciencia. Por un lado, en 1991, cuando es elegido presidente del partido político que fundó, justo por punto de edad, ahí lo que tenemos es una posición perfecta de trígono con su sol natal, ¿no? En la cual lo podemos observar a partir de ahí es esa vocación de fluir sin ningún tipo de fricción, ¿no? Y un apoyo muy grande. Justo también a partir de ahí, en 1993, recibe justamente el Nobel de la Paz. Y esto es muy interesante porque en ese momento hay un periodo de reconocimiento global, ¿no? De apertura.
Y además, justamente, tenemos ahí también el desarrollo de 1994 en las elecciones, cuando es reclamado o te adquiere el logro de ser presidente de Sudáfrica. Justamente en esa zona es muy interesante observar cómo, por un lado, podemos ver una energía vinculada a Sagitario, donde está esa parte global de conexión profunda, después de una energía como donde estos años vinculados de tránsito, pese a la libertad de la prisión, digamos que va recuperando poco a poco, ¿no? Un ánimo más hacia afuera, cuando justo por punto de edad llega de vueltas, ¿no? En esta época de los años 90 a Sagitario, lo que se ofrece es por una mente esa energía sagitariana de apertura, de globalización, también de apertura en el propio pensamiento. Y además, justo ahí se verá un poquito pequeñito, hay un aspecto muy curioso, que es justo esa franja del 93-94, lo que nos encontramos es justo una zona de, aquí se verá rosada, se ve muy pequeñita, que es en la técnica de Hoover, se denomina el punto de clic. Este punto de clic nos habla es un cambio de conciencia cuando pasamos por ese punto, por esa experiencia concreta. Ahí, digamos que él es como, realmente podríamos decir que es completamente consciente de su propia labor, ¿no? A partir de ahí, de ese reconocimiento y de ese desarrollo en todo lo que es la experiencia vivida, ¿no? Y observando cómo lo que ha ido experimentando es todo un proceso profundo y cómo todo lo que había ido viviendo, todo lo que su propia experiencia, si la propia carta astral nos sugiere, es ese acompañamiento hacia un proceso político y cultural que ha necesitado toda una preparación muy larga en el tiempo, ¿no? Comprendiendo en ese momento, con esa visión que nos proporciona Sagitario, ¿no? Y esa propia posición también de cercana al nodo, como veremos después posteriormente, esa capacidad de poder ver con claridad cuál era el sentido de lo que había vivido hasta el momento. Y para ir cerrando, ¿qué sería el último elemento, ¿no? Ya de su propia experiencia vital, ¿no? Pues esa parte de legado y de retirada consciente. Aquí lo que nos encontramos justamente es que en 1999 ya es cuando deja la presidencia. Y ahí lo que justo en el momento en el que deja la presidencia, ya en ese segundo ciclo de vida, ahí justo hace el momento vital donde está, hace oposición al punto de edad, ¿no? Por Júpiter. Es la sensación en la que hace es como devolver al colectivo, a lo que es a su propia energía, todo lo que es la expansión, todo lo que había logrado, ¿no? Es como decir, reconozco todo lo que he ido viviendo, todo lo que he ido atendiendo, y entonces esto lo que hago es poder devolverlo hacia afuera para que a partir de ahí llegue a los demás, ¿no? Y así, posteriormente, esto además va a estar moviéndose. Lo vamos a encontrar es que en el 2009 la ONU, ya pues eso, 4 años antes de que falleciera, va justamente a declarar el Día Internacional de Nelson Mandela. Y es muy interesante porque en ese momento Vital, en el 2009, justo está en oposición, por punto de dato, en oposición a Neptuno, ¿no? Hablando además de ese trígono a Marte, ¿no? Como ese ideal universal y esa acción cívica, ya de esos valores, ¿no? Desde una comprensión más densa, sino mucho más sutil, ¿no? Como una atención, como simbólicamente Neptuno, la sociedad, la humanidad, devolviéndole todo el trabajo que había hecho por ella, ¿no? No una posición como algo negativo, sino como una representación de esa propia energía que se devuelve al mundo, ¿no? Y entonces es como quedando ese impacto, ¿no? A nivel profundo, ¿no? A partir de ese momento. Y nada, y ya en el 2013 y ya con 95 años, y ahí obviamente por respeto propio a las personas, no he buscado ningún tipo de aspecto ni tránsito, simplemente indicar que pues, fallecía a los 95 años Nelson Mandela después de una vida, ¿no? de reconciliación en la que evidenció, pues eso, por un lado, una gran resistencia física, ¿no? Y emocional fuera de lo común, ¿no? Cómo fue capaz, ¿no? Utilizando toda esta energía profunda, ¿no? Por un lado de resignación, ¿no? Este Saturno, cuando lo encontramos en medio cielo, nos hace ser muy rectos, muy disciplinados, ¿no? Manteniendo además esos valores hacia sí mismo y además teniendo en cuenta hacia la gente, ¿no? Por ahí después también
con ese cuidado hacia su tribu, ¿no? Que era su país, y con esas ganas también de esa casa cuatro, no vinculada a una casa tradicional, sino a esa idea también de colectivo profundo, ¿no? Y de transformación desde la lentitud, desde la introspección, ¿no? Dando los tiempos necesarios para poder atender quién es, ¿no? Poder desarrollarlo, ¿no? Por ahí. Y entonces, como conclusión, dos aspectos, ¿no? Por un lado, podemos decir realmente si encajan en lo que es la propia experiencia de la carta astral con la vida de lo que es Nelson Mandela. Bueno, pues para mostrarlo un poco simbólicamente, pues evidentemente para mí sí, ¿no? Aquí dejo por un lado, pues eso, lo que está hablando de esa carta astral, ¿no? Y como esos elementos clave, ¿no? Que para mí han sido como guiones para poder desarrollarlo, ¿no? Por un lado, evidentemente tenemos que entender que esta correlación es a nivel cualitativa, no, cuando hablamos desde la perspectiva de la cosmobiología o astrología, no vamos a buscar aspectos cuantitativos, sino cualitativos, ¿no? Son una representación de un mapa que nos ayuda a comprendernos a nivel en ese sentido. Y así esa combinación de lo cual he ido hablando, si se han dado cuenta durante esta charla que hemos ido encontrando, ¿no? Por un lado, esa combinación de cáncer, de esa energía de cáncer, como signo, igualmente como casa la casa 4, ¿no? Luego esa energía de Leo tan profunda, ¿no? Esa búsqueda del desarrollo, ¿no? Con también aspectos de liderazgo y también esa parte de lo que es la energía de Escorpio, ¿no? De ese temple, ¿no? De esa energía de saber callar, ¿no? Y dar los tiempos necesarios, profundos, para poder desarrollar las cosas y a partir de ahí, con esa energía eléctrica, ¿no? De Urano en Acuario, ¿no? Que transformadora, que podemos ver, ¿no? Que hemos en el pasado como fue pues eso clave en su propio desarrollo, ¿no? Tanto en su adolescencia cuando sale de esa obligación en su época, ¿no? De salir de esa idea de matrimonio pactado hasta después en los momentos, ¿no? Donde vuelve a partir de ahí en conexión también con, pues eso, su parte también más revolucionaria y después el hecho también de la asunción, ¿no? De poder entender que su sentido de su vida no era una luna egoica, ¿no? Sino una luna vinculado a luego un sentido más profundo a nivel colectivo, ¿no? Por ahí. Y también entender también en este desarrollo cómo el punto de esta técnica del punto de edad nos ha ayudado a entender bisagras y cómo en momentos determinados sí que he puntualizado, ¿no? En tránsitos claves, pero así con un mismo mapa de forma relativamente rápida podemos ir enlazando toda esta combinación de conocimientos, ¿no? Y así, evidentemente, siendo conscientes de que el límite que tenemos es la hora, porque pues eso, son estimaciones que al final podemos ver como corresponde bastante, pero que hay momentos determinados que los ángulos que se utilizan pues van a ser un poco más flexibles en ese sentido, ¿no? Lo único que aquí lo que hacemos como reflexión, ¿no? Es entender que la astrología no nos dice, no nos dicta cómo es nuestra vida, ¿no? Sino que lo que hace es dialogar con los hechos, ¿no? Poder darles un sentido profundo para poder comprender realmente para qué nos suceden determinadas cosas concretas. Y así como conclusión, pues nada, por un lado, agradecer, como decía al principio, ¿no? Esa oportunidad que me ha ofrecido el Colegio de Profesores de Cosmobiología de poder ahondar en esta experiencia de vida de Nelson Mandela, una figura que para mí siempre ha sido como muy ilustradora, ¿no? De esta energía que, como decía al principio, de transformación, de liberación, ¿no? De comprensión de las necesidades de la sociedad, ¿no? Y entendiendo también como un trabajo de, como decía también, que formaba parte de su propia psicología, ¿no? De sacrificio. Pero no un sacrificio entendido como algo negativo, ¿no? Sino entendido la propia etimología de la palabra, ¿no? De un acto sagrado, ¿no? Sacro faceo, ¿no? Y en ese momento comprender que cuando la vida le propuso el estar apartado del mundo, ¿no? Y tener que vivir esa experiencia profunda de clausura, no lo tuvo como un elemento de queja y de invalidez, sino que lo consideró y lo aprovechó para poco a poco ir desarrollando con una energía profunda de transformación, ¿no? Recordemos que todas estas energías, cuando estábamos hablando fundamentalmente de lo que son la energía de Cáncer o la de Escorpio, ¿no? Son energías en las cuales el movimiento
es progresivo, no es un movimiento fulguroso. Evidentemente, hemos ido hablando también de esa posición clave en el mediocielo de Leo, pero un Leo donde ahí está en la posición Saturno, un Saturno que no suele estar muy cómodo en ese tipo de casas. Pero que sin embargo, Nelson Mandela tuvo la capacidad de profundizar y de darle un sentido recto, una estructura y una orientación a la hora de poder comunicar cosas, ¿no? Ese sentido también de ese Marte cuando tomaba sus acciones, ¿no? Teniendo en cuenta la inmensidad de la vida, ¿no? Un sentido profundo a nivel espiritual, también tuvo una parte, evidentemente, de la parte de su tradición familiar a nivel religioso, que en la cual, digamos, le impulsa siempre con esas miras no tanto egoicas, sino humanitarias, ¿no? Para mí, sin duda, un referente que obviamente no es todo oro lo que reluce, ¿no? Como también explicaba en sus aspectos más personales, ¿no? De vínculos a nivel relacional, pero en la cual en su parte más social, ¿no? Podemos tomarlo como referente para esta edad acuariana. Así que nada, muchas gracias por la atención. Abrimos preguntas y bueno, y encantado en poder ayudaros pues, a profundizar en cualquier aspecto de lo que he comentado o de las técnicas, ¿no? De lo que he planteado a partir de ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, David, muy amable, qué bonita interpretación y además con la astrología de Huber. Bueno, si alguien quiere abrir su micrófono y hacer una pregunta, David, adelante. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no, Armando. Sí, ok, muy buena plática, muy interesante. Estaba mencionando un punto, parece que dijo punto de clic. Él hizo énfasis porque consideró muy importante y él señaló ese punto de clic a la altura de donde está Sagitario. Entonces tengo dos preguntas. Las dos están relacionadas con ese punto, pero son un poquito diferentes. Entonces, yo quisiera que me dijera, antes de hacerle la pregunta, en ese punto de clic, hizo mención de algo que le sucedió a él, como un crecimiento espiritual, algo así. Quisiera ver si me podía hablar un poquito para poderle hacer la primera pregunta. Sí, a ver un segundito para que les ilustre concretamente en el momento en el cual... a ver. Sí, este momento, en lo que es la perspectiva de Huber, el punto de clic es a nivel más técnico, espero no volverme demasiado técnico en ese aspecto, valga la redundancia, es un planteamiento del matrimonio Huber donde consideran que hay un cruce entre lo que es la carta natal y otro tipo de carta que ellos trabajan, que es la carta nodal. Voy a enseñarles, espero que lo puedan ver adecuadamente, una representación de ello. Esto sería la carta natal tal cual como les he explicado, y esto sería la carta nodal. Sin adentrarnos en cálculos matemáticos, digamos que podemos encontrar un punto donde hay una intersección entre esas dos cartas. Y es donde se desarrolla precisamente esa intersección y se marca con esta línea rosada y la denominación es punto de clic. En este punto de clic, aquí, lo que se abre es un momento en el cual nuestra conciencia, según lo que plantean, evidentemente es una perspectiva, nos abrimos a una comprensión de lo que fue nuestra vida. No tanto en un sentido de solamente una experiencia vital, sino desde la idea de la reencarnación. Es como si pudiésemos acceder a nuestra propia memoria profunda. Y nuevamente cuando tenemos un paso por ese punto ya de una manera consciente, vemos las cosas desde otra perspectiva. Yo esto lo he podido contemplar en múltiples análisis que he hecho de cartas astrales, cómo generalmente la persona llega a ese momento y le sucede o algo llamativo que le cambia la perspectiva o simplemente la persona en un periodo vital transforma su perspectiva del mundo, ¿no? Y es lo que hace cambiarle y entender el mundo de una forma diferente, más amplia, más profunda. Y en este caso, justamente, de Nelson Mandela, en esta época, es cuando, digamos, él tiene ese desarrollo y ese cambio de perspectiva más profunda. ¿Qué sucede además? Que este punto de clic, como comentaba, se encuentra en el signo de Sagitario. Y entonces nos habla también de esa perspectiva de vida
¿no? Que nos ofrece el propio signo, ¿no? Sagitario, cuando profundizamos, nos permite ver más allá, ¿no? A nivel simbólico, la parte del cuerpo que se relaciona con Sagitario es el ojo, ¿no? Entonces, somos capaces de ver, ¿no? Y evidentemente está relacionado con Júpiter. Entonces, en ese momento, digamos que tiene esa capacidad, ese momento de apertura, ¿no? De comprender ese sentido. Y que además, como comentaba, sucede relativamente, pues eso, a un año poco después de ese paso de Escorpio a Sagitario, que son momentos vitales, según el planteamiento de Huber, donde lo que hacemos es un cambio también de localidad, de espacios, de perspectiva, ¿no? De un momento donde cuando transitamos Escorpio, como ya decía, es un momento más interior a un momento más amplio. Espero haberme explicado bien. Sí, ya era lo que quería ver. Te recuerdo, tengo dos preguntas. Sí, sí, Ahorita que mencionó esto, ya definí bien la primera pregunta. Ok, la primera pregunta es, tomando como referencia el sistema de interpretación que está tomando, que viene siendo el punto de edad que corresponde a 6 años de cúspide a cúspide de casa, que vendrían a ser ya dando toda la vuelta, así como nos dijo usted, son 72 años. Entonces aquí se da toda la vuelta, llega al 12, que son los 72 años, y supongo que empieza a contar otra vez de 6 en 6. Entonces aquí en donde está Sagitario viene a ser la segunda casa, y en ese tiempo él nos mencionó que tenía 92, o no, entre 92 y 94 años. no, Entonces, eso sería, perdón que le interrumpa un momento. Estos serían 72 años y entonces estamos hablando de que estos serían 76, entre 75 y 76 años de edad, que sería en el año 1993-1994 aproximadamente. sí, 76 años porque ya está en la segunda casa y viene siendo 72 más 6, ¿verdad? Exactamente, 72 más 4 porque la cúspide aquí serían 78. De hecho, si se fijan, aquí justamente está marcado 94, que sería 1994, teniendo en cuenta de que nació en 1918, de ahí el cálculo de los años de edad. Ok, sí, entonces fue en el año 94. Yo estaba en la creencia que había dicho que tenía el 92, 94 años. Bueno, está bien. Ahora, tomando lo mismo, esta es la segunda pregunta, Ujú. como referencia del el punto de edad. Aquí se le da la vuelta y nos dice que cuando llega en este punto de clic, sucede esa cosa, esa experiencia, ese aprendizaje donde inclusive tiene que ver con reencarnación, alguna memoria de la reencarnación. Ok, esto sucede a alguien que le da la vuelta y el punto de clic es cuando le da la vuelta y ya después de 72 años o ese punto de clic, porque en un niño pues Mm. vendrían a ser 6 años y un niño no puede tener esa experiencia, entonces tiene que ser alguien que dé toda la vuelta para poder llegar a los 76, 78 años. A ver, le explico. Que normalmente por mi experiencia a nivel astrológico, cuando tenemos esta zona, el punto de clic, en este punto no solemos ser conscientes de un elemento relevante. Sí que recuerdo, y voy a ver si puedo revisarlo mientras le comento, si encontrara, porque sí que hay un hecho destacable, no tanto a nivel consciente de personal, pero sí justo cuando en la primera vuelta, él aquí estamos hablando de que tiene uno, dos, tres, es decir, son 1, 2, 3, 4 años. Y aquí justamente, no, aquí no había llegado a encontrar ningún dato, perdón. Entonces, lo que sí que sucede es que normalmente la persona en este momento no es consciente de esa apertura, evidentemente por edad, pero sí cuando no hace falta que pase los 72 años. En el otro punto, por oposición, es de normal donde va a tener ese cambio de perspectiva de la vida, ¿no? Donde aquí justo nos encontraríamos aquí, estaríamos hablando de 1958, que es cuando Nelson Mandela tendría 40 años, ¿no? Por ahí. Entonces, mi experiencia, lo que he encontrado no es tanto el ejemplo de Nelson Mandela, de que tengamos que hacer todo un desarrollo completo de un ciclo para poder aplicar esa conciencia, sino normalmente cuando nos encontramos a partir de lo que son los 36 años, que sería como la parte superior del ciclo por punto de edad, donde un grado mayor de conciencia, donde nos abrimos. A ver, voy a ver si puedo verlo. Miren, aquí, esto a nivel visual se puede ver más claro, ¿no? Digamos que en este momento,
de aquí es cuando, digamos, simbólicamente, según el planteamiento de Huber, el matrimonio, esto sería como una parte más inconsciente y a partir de ese momento la persona se hace consciente. De hecho, es muy interesante porque, aunque no lo haya nombrado, a partir de los 40 años, él es cuando, digamos, se define más claramente en todo lo que es su movimiento político a nivel más activo, ¿no? Incluso, digamos, más lamentablemente violento, ¿no? Porque es, digamos, donde hacen una acción más clara, más directa en su desarrollo y donde también, como comentaba, en el paso de Tauro a Géminis, empieza también a desarrollar esa parte más de discursos en público, ¿no? De donde hay una figura más referencial a partir de ahí, ¿no? Y donde podemos observar esto. Entonces, como respondiendo a esta segunda pregunta, no hace falta, ¿no? Que lleguemos a un ciclo completo. Normalmente cuando ya pasamos sobre la franja y el punto de equilibrio lo encontramos a partir de los 36 años, normalmente sí que podemos observar ese cambio de conciencia. Entonces eso aplica pues para todos, ¿verdad? Sí, Ese punto de clic quiere decir que nosotros igual a los 36 años, por oposición, aquí cuando tenemos 6 años, a los 36, 38, 40 años, se refleja ese punto de clic y podemos tener ese tipo de experiencias. depende ya de la carta de la persona. Ok, ¿No? Claro, porque, por ejemplo, no sé, al azar, esta sería la carta de Joan Miró, ¿no? De un pintor español. Aquí sí. encontramos como el punto de clic está a los 15 años y luego lo encontramos justamente, pues eso, serían, a ver, 40, 48, 54, 56, 57 años, ¿no? Entonces ya dependiendo de la persona, como en este caso en concreto, ya sería estudiar la carta de Joan Miró, ¿no? Pero digamos que habría que ver le sucedió o si tuvo pues, esa capacidad de cambio de conciencia. En mi experiencia personal, como les digo, generalmente, y esto sí que lo he observado, ¿no? Que las personas cuando han encontrado esto hay como una observación, una perspectiva de cambio de conciencia sobre la propia vida. ¿Cómo se define el punto de clic? Yo pensé que era ahí, ahí en No, la... Ajá. el punto de clic, como es un cálculo matemático que lo que se plantea es esa, a ver, aquí lo vamos a entre lo que es la carta nodal, que sería, simplificando mucho, podríamos decir como el resumen de vidas pasadas, porque el matrimonio Huber considera la idea de la reencarnación, y lo que es la carta natal, que es lo que tenemos aquí a la derecha, voy a quitar, sí, los colores. Digamos que si hacemos un doble entre lo que es la posición de los planetas y superponemos lo que son, porque en esta carta nodal, si se dan cuenta, lo que son los signos del zodíaco van al revés, ¿no? Es decir, es como un espejo. Entonces, la superposición de los signos entre una carta y otra, nos encontraríamos en ese momento como un punto de conexión entre lo que sería el ascendente. Y es donde, digamos, se hace precisamente esa línea que, como les digo, dependiendo de la carta de cada cual, se puede cambiar. De todas maneras, creo que, esto no estoy seguro, pero creo recordar que normalmente lo pueden encontrar en un software general de astrología, creo que se puede trazar. Porque normalmente suelen tener una extensión de lo que es el sistema de Hoover, donde en la carta natal queda reflejado, o si no, también si tienen sistema operativo Windows o Linux, se pueden descargar gratuitamente Astronext y ahí también pueden localizarlo en su carta natal. Muchísimas gracias. Muy extensa su explicación. Se lo agradezco mucho. Un placer, Armando. David, aquí tenemos una pregunta de parte de Sandra. Dice, buenas tardes. ¿Es posible aplicar el método de Hoover en una carta tradicional o es necesario el trazo de otro tipo de carta? Muchas gracias. Sí, a ver, primero de todo les voy a poner para que lo sepan, porque lo he dicho de viva voz y no lo he llegado a escribir. Hoover es HVR, lo digo por si quieren buscarlo por internet posteriormente para que lo sepan. Bueno, Sandra, una de las características, a ver, voy a compartir pantalla un momento de nuevo, comparativamente con una de las diapositivas, a ver, y quiero enseñarles una cosa al respecto. El matrimonio Hoover, cuando utilizan este estilo para poder vincular lo que son los movimientos
de lo que es cada una de las cúspides a 6 años, ¿no? Entre cúspide y 6 años, cambian el sistema de casas que utilizan. Generalmente utilizamos el sistema de Placidus. En cambio, el matrimonio Huber utiliza el sistema que se denomina, yo nunca lo pronuncio del todo bien, lo voy a poner por el chat. Yo suelo decir Koch, supongo que es por el alemán. Yo creo que la pronunciación adecuada es Koch. Eh, y entonces, en ese sistema, lo que se establece es que justo de lo que es las casas siempre tienen la misma dimensión, ¿no? Si vemos aquí comparativamente, perdón, los signos, disculpen, los signos siempre ocupan la misma dimensión. Esto lo podemos ver también aquí representado. Si utilizamos un sistema de Placidus, lo que encontramos es que los signos pueden tener una anchura mayor o menor, pero lo que es la distribución nos encontramos entre las casas es siempre igual. Y aquí lo que nos encontramos precisamente es eso, como en este sistema, digamos que si lo ven, hay una mayor longitud, ¿no? Entre lo que es una casa u otra y en otros casos se puede encontrar como más concentrada, ¿no? Cuando vemos aquí la extensión. Entonces, con una carta natal lo que hay que hacer es, con un software cualquiera, poniendo los datos de nacimiento, sería cambiar el sistema de casas. Eso ya es la forma más rápida. Cambiando del sistema de Placidus al sistema de casas de Koch, como decía, KOCH. Y evidentemente no estaría representado esta línea y tampoco evidentemente el valor numérico, pero ya sería simplemente, pues, uno puede hacer una división rápida de cúspide a cúspide, entonces poder establecer 6 segmentos y esos seis segmentos, digamos que estarían estableciendo en ese momento cada año y de ahí esa técnica que le he estado explicando. Espero que les sirva la explicación por ahí. Muchas gracias, David. Si alguien más quiere abrir su micrófono y hacer una pregunta, adelante. Bueno, al parecer quedó muy clara, muy bonita explicación. Un método de interpretación diferente, el método Huber, que también es muy interesante. Adelante, Luis Enrique. Sí, está muy interesante. Sobre todo los eventos se alcanzan a localizar con los tránsitos, ¿no? Nomás que en el método Hoover, pues casi no lo alcancé a vislumbrar, más bien el otro método que se usa, ¿no? Donde los planetas se ponen arriba cada vez que hay la muerte de alguien, ¿no? Como cada planeta representa como Plutón, ¿no? Como Saturno, como el aspecto que se repite en el personaje, ¿no? Ahí es donde se ven los eventos. Está muy interesante, pero sí es bueno estudiar los dos métodos, ¿no? El Hoover y el otro, para ver en dónde son las diferencias, ¿verdad? Por ejemplo, ayer estaba yo estudiando la carta de Marco Aurelio y se ve muy claro, ¿no? Cómo Marco Aurelio en el año 159 allá, cuando él queda como el personaje importante del imperio ahí, ¿no? De Roma. Y así se ven todos los eventos interesantes, ¿no? Cuando su papá se muere, todo eso se ve, ¿no? Entonces, comparas la lectura cuando haces los tránsitos, comparas la lectura con ese personaje que vas a estudiar. Y ahí se ve muy claramente todos los eventos. Y aunque hayan pasado miles de años, ¿verdad? Muchas gracias al expositor, al grupo, a ti, Francisco, que has estado ahí al pie. Y eso es admirable también, ¿verdad? Sin fallar todos los miércoles, o sea, es admirable todo. Muchas gracias, muy agradecido por el aprendizaje. Pues muchas gracias, Luis Enrique, por tus comentarios. No dejes de estar asistiendo, siempre es bueno que nos acompañes. Yo por mi parte, David, pues te felicito. Realmente, como siempre, no dejas nada a deber. Una exposición limpia, unas transparencias o unas láminas excelentes. Yo me imagino que ahí tardas un buen tiempo en generar esas láminas. Y bueno, el contenido y la sabiduría que tú logras expresar con esa facilidad, pues realmente admirable. Yo le pediría al profesor David Jerónimo que nos hiciera el favor de cerrar esta transmisión a nombre del colegio. Gracias. Adelante, David Jerónimo. Sí, a nombre del colegio, darle las gracias a David Cebrián Tarrazón por esta magnífica plática de este trabajo que obviamente tiene mucho contenido detrás, no nada más es lo que presenta, hay mucho trabajo. Agradecerle infinitamente y agradecer a todos por haber asistido a esta plática y nos estamos viendo próximamente cada miércoles. El próximo miércoles un servidor va a estar con ustedes. Y pues que tengan un excelente día y cerramos. Muchas gracias. Simplemente Muchas gracias.
un apunte por si alguien quiere contactar, me pueden encontrar, que se me olvida de indicarlo, por redes, en Instagram, David Cebrián Tarrasón, también en página web de astrologiaorgánica.es, y después también tienen ahí mi número de WhatsApp para cualquier tipo de consulta o duda que tengan sobre este tema u otros, que sepan que está ahí toda la información también por ahí. Y nada, como siempre, la verdad que un placer, un gusto. Muchísimas Gracias, gracias. un abrazo para todos. Sí, Hasta mañana, luego, hasta buenas luego. tardes, buenas noches, David, para ti Buenas y buen noches, provecho. buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Gracias, gracias. Grupo, muchas gracias, muy amables.